Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Carla y el día de hoy vamos a estar haciendo un anime tag. ¡Yay! Y bueno, para aquellas personas que no sepan qué es un tag o un anime tag, pues yo tampoco sé, no sabría cómo describírselos. Pero digamos que son unos tipos de videos que, según yo, ¿verdad? Según mi definición, son unos videos que se pusieron muy de moda hacer hace ya varios años. Creo que hace como 8 años en YouTube, y básicamente son videos en donde respondes preguntitas, en este caso en específico pues preguntas respecto al anime, relacionándolos con ciertos temas. En este caso, como pudieron ver en el título, pues es el tag de la Navidad, en donde vamos a estar relacionando pues objetos de la Navidad con animes, en mi caso obviamente desde mi punto de vista, que me representan ese objeto. Así que bueno, con el paso de este video vamos a estar dando el ejemplo mejor. Pero sí, básicamente se trata de eso. Y bueno, en el caso de los tag, la verdad es que es algo que disfruto muchísimo de ver, sobre todo en Booktube, que es la comunidad de libros en YouTube. Disfruto mucho de ver este tipo de videos. Y allá en Booktube hay muchísimos ejemplos de tag, pero siento que en el anime no hay más que un par. Así que en este canal vamos a estar cambiando eso. Y por supuesto vamos a hacer varios de estos. Espero que les guste esta nueva dinámica. Es también más relajante, más entretenida tal vez. Así que también espero que les guste mucho. Y obviamente los invito a todos ustedes a que si quieren hacer este tag aquí abajo en los comentarios, obviamente pongan sus respuestas. Me gustaría muchísimo poder leerlas. Ok, este tag, como les decía, es originalmente de libros, pero yo le estuve haciendo algunas pequeñas modificaciones para que quedara para anime. Y pues sí, sin más, vamos a empezar con este anime tag. Pregunta número 1, muñeco de nieve. Anime que te produce escalofríos. Para mi caso, yo casi no veo animes que sean de terror o de miedo. La verdad es que no me gustan mucho. Pero aún así tengo un anime que en cuanto lo vi o desde antes de verlo ya me estaba provocando escalofríos, y es Made in Abyss. Pues esta historia trata, bueno, da flojera explicarles de qué trata. Bueno, lo que les voy a decir es que es una historia o un anime que yo vi como recomendación en un canal de YouTube justamente de libros. Magra Ajostirnos creo que se llama, y ella recomendaba este anime, pero ella decía que tuvieras cuidado porque no te dejaras llevar obviamente por la imagen como tan infantil que podía tener, porque abarcaba temas muy oscuros, y con esa advertencia yo lo tenía muy presente cuando empecé a ver el anime. Y realmente desde un inicio estaba muy tensa porque sabía que algo malo iba a pasar. No sabía qué exactamente, pero algo malo iba a pasar, y sí, pasó. Es una historia muy oscura que es buena, es interesante, es original y sí te provoca toda esta como ansiedad y tensión, pero no la recomendaría mucho porque son temas difíciles y también como que sexualizan mucho a los protagonistas que son niños, entonces no me gusta tanto, pero aún así lo disfruté y aún así estoy interesada en saber qué va a pasar. Pero bueno, sí me provocó escalofríos, les digo, desde un inicio en que lo iba a empezar a ver, sabía que iba a ser una historia pues tensa y oscura y así, y sí lo es, pero no solo por los temas que vienen, que si ya vieron la historia pues saben de qué estoy hablando, sino desde antes, desde las escenas del abismo me causaban escalofríos el pensar que está todo ese mundo ahí abajo, todo oscuro. Había escenas en donde se veía como este hoyo negro enorme y sí me daba muchas ansias y muchos escalofríos, así que sí, creo que para esta pregunta queda perfecto Made in Abyss. La siguiente pregunta son los duendes, anime que te costó mucho trabajo terminar. Y aquí la cosa es que si a mí un anime no me está gustando, lo dejo de ver. Yo no me autotorturo, literalmente lo suspendo, lo dejo ver y no me preocupo de saber qué va a pasar o qué pasó. No. Pero en los pocos casos en los que no sé por qué decido terminarla, pues tengo justamente este caso que es Ao no Exorcist o Blue Exorcist, creo que es en inglés. La cosa es que no estoy muy segura de por qué empecé a ver este anime y por qué lo continué.
no me gustó nada. En específico no me gustaron los personajes. El protagonista me gustó, me cayó muy bien y creo que fue la razón por la que tal vez sentí cierto interés en la historia, pero de ahí en fuera ninguno. O sea, lo que era el hermano me caía mal, la relación del hermano con el protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, pero la relación entre estos dos no la entendía, no me gustaba, no se me hacía real. La relación con los otros personajes no la entendía tampoco, sentía que la relación que podían tener como grupo de amigos y pues como grupo de personas que se van a apoyar obviamente en la historia, no me cuadraba, sentía que no entendía. Y les digo, los personajes no me gustaron, sus historias no me interesaban, la razón por la que estaban ahí no me interesaba. No sé, o sea, ni siquiera sé si ya lo terminé porque creo que pues sigue el manga, no estoy segura. Pero tal vez terminé las temporadas que en ese entonces ya se habían estrenado o publicado y no sé por qué, no sé por qué lo vi, pero y aún así lo trato de recordar y trato de recordar de qué trataba y eso y no recuerdo, o sea, tengo escenas vagas ahí en mi mente que medio puedo explicar, pero en esencia no sé de qué trata la historia, no sé qué iban a hacer, no sé nada, o sea, creo que fue de estos animes que de plano no sentí ninguna conexión y que justamente me costó muchísimo trabajo terminar. La tercera pregunta son villancicos. Este anime que te sabes de memoria y recuerdas hasta el más mínimo detalle. Y pues aquí tengo que decir Fullmetal Alchemist porque, bueno, la primera versión. La cosa con Fullmetal Alchemist es que es mi anime preferido y me gusta muchísimo, lo quiero mucho. Lo he visto tal vez unas 3 veces, la primera versión, y Brotherhood también unas 3 veces. Pero con la primera, como la vi en español latino y me gustó muchísimo el doblaje, hay ciertas escenas que sí me sé de memoria, que me sé el diálogo porque llegaron a impactarme muchísimo. De nuevo, esta historia me es preciosa y tal vez no recuerde hasta el más mínimo detalle porque yo tengo muy mala memoria en todo, pero sí recuerdo por lo menos diálogos y creo que es de los únicos animes que recuerdo diálogos como tal. Así que sí, para villancicos, Fullmetal Alchemist. La cuarta es Árbol de Navidad, un anime que puedan ver tanto niños, jóvenes y adultos y que sepa que les va a gustar. Y pues para este caso siento que es bastante complicado el poder decir un solo anime que pueda ser garantía para un público tan extenso, para niños, jóvenes y adultos. Pero por eso me voy a ir por la opción más obvia, o por lo menos una de las opciones más reconfortantes, que es cualquier película de estudio Ghibli. Y para este caso en específico, El Castillo Ambulante. Pues El Castillo Ambulante es una de las historias más hermosas que tiene Estudio Ghibli. Y creo que es perfecta para todas las edades porque como cualquier película de este estudio y del creador, ¿cómo se llama el creador? Inserte nombre del autor. Cualquiera de estas historias, pues creo que son perfectas para irlas viendo en diferentes etapas de la vida, porque a lo mejor para un niño va a ser entretenido y va a tener cosas interesantes, pero no va a tener como esta capacidad de rascarle estas capas y estas profundidades y darle este doble mensaje y doble entendimiento. Entonces, para los jóvenes y adultos, obviamente, estas capas van a ser más fáciles de discernir y puede incluso que sea más interesante el sobreanalizarlo. Así que creo que de estas películas son perfectas y El Castillo Ambulante justamente me gusta mucho para niños también porque tenemos personajes que son muy divertidos y que son niños y que pueden ser muy entretenidos para los jóvenes también. Entonces hay de todo un poco, o sea, hay acción, hay magia, hay un poco de romance, misterio, suspenso, hay para todos y siempre con la calidad de Estudio Ghibli, pues creo que es garantía para que mucho público de diferentes rangos de edad pues lo puedan disfrutar. Para la quinta pregunta es el sombrero rojo o el gorro rojo y es anime popular que no has visto pero que todo el mundo ya vio. Y para aquí hay muchas opciones, pero un anime que estoy muy segura que pues sí es muy popular y sí es muy querido, pero que definitivamente no voy a ver jamás en mi vida por lo extenso que es, y es One Piece.
Pero no me malentiendan, he visto los videos de Dai, de Medicine Dai, por si no lo conocen, se los recomiendo mucho, este canal de YouTube. He visto los videos de Dai sobre sus primeras impresiones y sobre lo que opina de la historia y demás, y genuinamente siento que es una historia que vale mucho la pena. Y le admiro mucho a Oda, la imaginación y la creatividad tan grande que tiene para crear todos estos mundos, todos estos personajes tan vistosos, tan diferentes, tan únicos, y hacer de su historia tan, pues como tan perfectamente ensamblada, o sea, que tenga esta capacidad de memoria para recordar eventos tan lejanos y que todo coincida de una manera pues armoniosa y perfecta. Entonces me gustan mucho las historias que bueno, desde lejos, digamos, yo estoy como de esas fans, pero bien lejitos, que ni siquiera he visto la serie ni nada, pero me gusta, o sea, me gusta todo lo que veo en cuestión artística y visual y demás. Entonces, les repito, no es una historia que yo vaya a ver porque es muy larga, inserte número de capítulos actuales, o sea, imposible de ver. Y aunque me gustaría verlo, no lo haría, preferiría ver resúmenes, ya sé, soy muy floja, pero es que sí es muy largo y que el hecho de que seas fan de One Piece te va a hacer fan de One Piece toda la vida porque pues sigue en emisión el manga y la historia sigue avanzando y seguimos viendo a los personajes y demás, entonces es una historia muy interesante que me gusta desde lejos, pero sí, no, es algo que genuinamente no voy a ver por lo extensa que es. El siguiente es El Pavo, anime que querías terminarlo sin importar que te hubiera gustado o no. Y de nueva cuenta, si a mí un anime no me está gustando, no tengo ningún problema en abandonarlo. Y de hecho también eso es con los libros, o sea, no tengo ningún problema en abandonar los libros y ya, sí, sin temor al infierno. Pero bueno, para este voy a leer el título porque ni me acuerdo cómo se llama. Se llama Chili Priori, Sabores de la Juventud. Este es un anime que llegué a ver creo que en Netflix y tenía como la pinta de todas las cosas que a mí me gustan en animes o uno de los géneros que a mí más me gustan, que es como estos del día al día de los personajes, que son estos muy de los temas reales, con esta sensación hogareña que te pueden transmitir, porque de hecho muchos de las, creo que son 4 historias, creo, pero de estas historias mucho era también como de la comida y demás, y esas cosas me gustan mucho, pero lo que sucedió es que no me estaba atrapando y hasta la fecha no recuerdo en sí de qué trataba, no recuerdo ninguna de las historias en específico, a lo mejor tengo como breves ideas de que iba, a lo mejor pequeñas escenas en mi mente, pero no recuerdo como tal de qué trataba, y la razón por la que decidí terminarlo incluso cuando no me estaba gustando fue porque era muy cortito realmente, y dije, bueno, pues a lo mejor la siguiente historia me gusta y luego a lo mejor la última historia me gusta y pues creo que ninguna me gustó, a lo mejor solamente una me gustó, pero ni siquiera recuerdo cuál era ni de qué trataba, así que sí, este anime pasó sin pena ni gloria por mi vida. Para el número 7 tenemos el Muérdago y es un anime con una historia de amor apasionante. La cosa es que yo no veo casi animes de romance. No sé por qué. No sé por qué sí, pues sí podría disfrutarlo, o sea, no estoy en contra de eso, pero no sé, como que me dan flojera y me voy siempre como por mi zona de confort, entonces sí me gustaría empezar a experimentar más con estas historias porque son entretenidas y son, pues no sé, son curiosas, entonces no tengo un repertorio enorme de animes que haya visto de romance, pero el más reciente y uno de los que más he disfrutado hasta la fecha, no he visto la última temporada que salió, es Kaguya-sama, ¿cómo se llama? Kaguya-sama Love is War. Y me gusta mucho la dinámica que tienen los personajes, los protagonistas, y cómo su romance, muy obvio para todo mundo y para ellos mismos también, cómo poco a poco se va desarrollando de una manera como muy limpia y sutil. Y es muy divertido. De hecho, es de esos animes que me ha hecho reír bastante y he disfrutado mucho porque también a veces me gustan cosas más relajadas, que no necesite pensarle mucho, que nada más quiera entretenerme.
y que no me tenga estresada como Made in Abyss, justamente, que me tenía así con escalofríos. Y Kaguya-sama fue un ejemplo perfecto de esta sensación reconfortante y divertida que tenía. Entonces creo que el amor apasionante que tenían los protagonistas fue, hasta la fecha, ha sido muy divertido de ver y muy entretenido ver estas jugadas como de ajedrez que se hacen y cómo lo explican todo, y al final les sale todo peor porque en vez de ser prácticos lo hacen todo complejo. Y sí, a pesar de que creo, bueno, me he chismeado por ahí que el último volumen del manga o la última parte de la historia no fue tan buena por cómo fue presionado el mangaka para terminar. Pero aún así, bueno, es lamentable, pero aún así, pues hasta la fecha he disfrutado mucho de esta historia. Y como es de las pocas o tal vez la única historia de amor que he visto, bueno, no, tal vez he visto más, pero de las pocas que recuerdo de amor que he visto y que me ha gustado mucho, por eso decidí ponerlo en esta sección. Para el número 8 tenemos Guirnaldas, que son anime divertido que te hizo reír. Creo que mi humor es muy sarcástico y también mi humor es muy... no lo ves venir. Entonces esa clase de humor que no la veo venir se me hace muy chistoso. Pero uno de los animes que yo recuerdo que me hacía reír siempre, y considerando que creo que cada capítulo duraba 5 minutos, me sacaba carcajadas cada capítulo, entonces me hizo reír bastante, sobre todo las 2 primeras temporadas, pero ahí voy a eso. Y este anime es Hetalia. Trata de que, bueno, los países son personajes básicamente, entonces tenemos el personaje de Japón y el personaje de Estados Unidos, personaje de Inglaterra, etc. Y está muy basado en estereotipos, obviamente, entonces esa es la parte humorística, que te cuentan la historia desde una parodia. Entonces me gustó mucho las primeras 2 temporadas y me hicieron reír muchísimo, y creo que era perfecto como estaba. Sin embargo, cuando llegaron a cambiar a la 3ª temporada, creo, y que hicieron estos cambios hasta en los diseños de los personajes, que los hicieron más bonitos, voy a poner un antes y un después, los hicieron más bonitos y más estilizados y con mejor animación incluso, siento que perdió la esencia de Hetalia. O sea, se empezó a hacer como, no sé ni cómo describirlo, o sea, si antes era una parodia del mundo y de la historia y era muy humorístico, siento que después se fue haciendo como más enfocado en los personajes más populares tal vez y más importantes, porque sobre todo se basaba en la Segunda Guerra Mundial y hablaban de los G8 también. Entonces los personajes pues era Italia, Alemania, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, China, y creo que ya eran los 8. Y las historias se basaban mucho en estos 8. Y digo, está bien si te gusta el personaje, y sí me gustan los personajes, me divierten. Francia me hacía reír mucho. Pero también me interesaba como toda esta parte histórica del resto del mundo, y siento que ahí se quedaron muy estancados, sobre todo porque es una premisa que te da para mucho. O sea, puedes explotarlo y tratar muchísimos temas, puedes hablar de muchos otros países y de muchos otros acontecimientos y no quedarte solo con lo cliché. Y actualmente siento que el humor tan característico que tenía Hetalia en las nuevas temporadas era como ya muy predecible y ya caían en lo mismo y ya no era gracioso, porque ya sabías. Por ejemplo, te ponían que Italia era medio tonto y que era irresponsable y no sé qué, y en vez de que fuera eso divertido y refrescante en sus inicios, siento que actualmente ya es como que obvio que Italia va a ser irresponsable y va a ser medio tonto y no sé qué. Entonces ya su humor ya no es igual. Pero sí, lo quise poner en Guirnaldas porque en su entonces, sus primeras 2 temporadas, creo que son oro. De verdad, eran muy divertidas. Y sobre todo lo puse porque recuerdo que la primera vez que lo vi, el primer capítulo, los últimos segundos, bueno, no, o sea, los 5 minutos me hicieron reír bastante, pero los últimos segundos fue como, no puede ser, ¿qué es esto? Me sacó una carcajada
enorme que hasta creo que me hizo llorar de la risa. Entonces por eso lo quise poner en esta sección, pero bueno, aún así se las recomiendo. Para el número 9 tenemos Uvas y es anime que no quieres que acabe nunca. Y para esta respuesta tengo un caso muy contradictorio porque sí quiero que termine porque estoy muy interesada en saber qué va a pasar, pero a la vez no quiero que termine porque voy a sentir muy feo, y se trata de Hunter x Hunter. Y pues es este caso en el que literal si quieres que Togashi termine y nos diga qué va a pasar, porque está en un punto en la historia mar de posibilidades y obviamente quieres saber cómo se va a desarrollar, pero al mismo tiempo si lograra terminarlo, que sería una bendición, claro, pero si lograra terminarlo, pues siento que no solo yo, siento que mucha gente sentiría este vacío y este como, ay, qué triste, como que todavía sientes esta esperanza de que hay muchísimo por abarcar y puede explotarlo de mil maneras, pero cuando lo termines sí va a sentirse un poco extraño porque pues ha sido un viaje muy largo. Yo creo que ha de ser el caso como de muchas personas que les encanta One Piece. El día en que Oda termine su obra va a ser un caso muy duro, tal vez, de verlo terminarlo. Pero sí, que es uno de mis animes probablemente favoritos. Me gusta mucho la historia y la trama y los personajes y cómo se ha desarrollado. Y la última etapa, las hormigas quimeras, es una de mis favoritas, me ha gustado muchísimo. Entonces sí, creo que es de este único caso en el anime en el que sentiría feo que terminara. Para el número 10 tenemos Luces Navideñas y fue un caso en específico que sí modifiqué bastante y pues decidí cambiarlo a anime que me gustaría leer en formato libro. Para esta respuesta tengo Sangatsu no Lion o March Comes in Like a Lion. Y esta es una historia bellísima que ya he recomendado en algún video previo y me gusta mucho, o sea, es tan reconfortante y tan hogareño y te llena tanto el corazón y te lo apapacha. Y o sea, es que yo ya lo vi así como sería en libro y hasta tengo como para dedicarle un video exclusivo de cómo me gustaría que fuera en su versión libro. Pero sí, creo que en formato libro sería muy interesante de explorar esta historia porque justamente en toda la historia vemos todos estos matices de la situación de los personajes, del día al día, pero sobre todo esta construcción en el ambiente y la construcción en las emociones y pensamientos de los personajes. Entonces, siento que sería muy bonito leerlo en los libros porque en los libros también puedes explorar muchísimo esta parte. Entonces, sí, creo que Sangatsu no Lion sería precioso en versión libro y si esto pudiera ser real, híjole, me encantaría sin tapadura y súper bonito y hasta con las recetas de las hermanas y así, pero bueno, sí, me encantaría en versión en formato libro. Es más, iba a decir que preferiría leerlo en libro que verlo en anime, pero no, mentira, olvídenlo. También el anime es precioso. Y bueno, la penúltima pregunta es regalos. Anime tan bueno que recomendarías a todo mundo. Y también creo que es un caso difícil, obviamente, pero me iré como con la vieja confiable porque aparte es de mis favoritos y voy a hacer un poco de trampa porque aquí se repite respuesta, pero no es la misma porque es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Es diferente. Siento que Brotherhood es mucho más amigable para las personas porque la primera versión sí es más oscura y más realista y me gusta mucho esa crudeza, pero en Brotherhood pues tiene mejor animación, mejor banda sonora, es la historia original, tiene un desarrollo también muy bueno y mejor dicho, tiene un mejor desarrollo en la historia y en la trama. Entonces siento que Brotherhood es perfecto para recomendar a todo el mundo porque te toca las fibras del corazón, de la historia de los hermanos, de los personajes. Hay muy buenos personajes y si no te interesa a lo mejor el desarrollo de los protagonistas de Edward y Alphonse Elric, pues tenemos a Roy Mustang y ya con eso tenemos. Entonces sí, definitivamente es uno de los animes que más recomendaría y es el único anime que obligué a mi hermana y a mi mamá a verlo porque les dije, tienen que verlo, o sea, es mi favorito, tienen que verlo, y las obligué a verlo y sí les gustó, sí les gustó mucho. Entonces
Sí, por eso lo puse en esta pregunta. Y por último, el número 12, tenemos a Santa Claus. Y aquí decidí modificarlo un poquito para que fuera más picante. Y tenemos anime con muy bajas expectativas que terminó gustándote mucho. Y por otro lado, un anime con muy altas expectativas y que no te gustó. Para el primer caso, no diría que tenía bajas expectativas, tenía más bien expectativas nulas y X. No sabía qué esperar de esta historia, pero me terminó gustando muchísimo y me llenó y me movió muchísimas cosas. Y estoy hablando de Parasite. Esta es una historia que vi por Netflix. Y la historia, o sea, me llamó la atención porque si algo tiene Netflix es que sabe hacer muy bien la sinopsis de lo que ofrece. Entonces me llamó la atención y les digo, no tenía ninguna expectativa de nada. O sea, lo que yo hago es que si un anime me llama la atención, lo veo. Si un anime no me llama la atención, no lo veo, así de fácil. Y con este caso pues dije, pues lo voy a ver. Y terminó gustándome más de lo que esperaba. Sobre todo porque en un inicio sí te atrapa bastante la historia, los primeros capítulos, los primeros minutos, lo que quieras, sí te atrapa, pero llegó un punto en el que empecé a sentir como una pequeña caída en la historia y como que dije, se me hace que se va a descomponer un poquito, pero decidí darle chance y oportunidad y mejoró muchísimo, a tal grado de que hubo escenas que me conmovieron muchísimo y hasta me hicieron llorar de lo profundas que es. Y es que es una historia que hasta la actualidad puedo sacarle como estos análisis y estas reflexiones que pues todavía me parecen muy importantes y que pueden destacar incluso en esta época. Pero sí, al final no me gustó mucho el final. El final no me gustó tanto, pero aún así me gustó mucho la historia y el anime en general y sí lo recomendaría bastante, pero empecé con, les digo, expectativas nulas y terminó siendo uno de mis más gratas sorpresas de ese año, que no sé qué año fue, pero me gustó demasiado. Y ya por último, por un caso opuesto, un anime que tenía muy altas expectativas y que terminó no gustándome, y para este caso voy a hablar de Tokyo Revengers. Y creo que pasó como sucede muchas veces cuando un anime se vuelve muy popular. Yo empecé a recibir como publicaciones de páginas de Facebook de animes que ni siquiera sigo, hablando sobre este anime y de lo bueno que era y de no sé qué, a tal grado que me empezó a llamar la atención. Y recuerdo perfectamente que una vez en YouTube, en videos recomendados, salió el opening de Tokyo Revengers y decidí verlo. Y el opening me gusta mucho, la verdad es que sí logra su objetivo. El opening 1, porque no sé si a esta fecha ya esté la segunda temporada, no lo sé. Pero el opening 1 me gusta mucho y hasta la canción me gusta mucho y me sigue gustando. Así que decidí darle la oportunidad de verlo. Y debo decir que la primera temporada, hasta donde yo vi y veré, no es que me encantara, pero tampoco me desagradaba. O sea, sí consideré pues seguir viendo por el manga de qué iba a pasar y qué iba a suceder, porque pues al final sí te deja un poco picada de pues qué va a pasar con los personajes y cómo va al protagonista, creo que se llama Takemichi, qué va a hacer Takemichi para pues, salvar a todos y no sé qué. Entonces como que sí me picó para decidir medio chismear un poco lo que va a pasar después. Y la cosa es que pues pasó de una decepción a otra decepción, a otra decepción, a tal punto de que me decepcionó tanto que ya decidí pues dejar de seguirlo, obviamente. Y no voy a ver más nada, o sea, no sé ni en qué va a acabar, ya no me interesa, no voy a ver obviamente el anime y la segunda temporada que creo que ya se va a estrenar el siguiente año, no sé, o sea, ya no me llama nada la atención. Y es que como que todos los sucesos que pasan, como que no las entendía y se me hacían absurdos y era súper frustrante, sobre todo porque, a ver, mis dos personajes favoritos era Draken y era Mikey, y Mikey resultó ser una decepción tras otra y al final decías, ¿qué le pasa? O sea,
¿por qué hace eso? O sea, ¿qué está mal con él? ¿Y por qué lo ponen así? Entonces, pues muy frustrante con los personajes, o sea, no solo con Mikey, sino con todo el resto de personajes que salían y no aportaban, y ya de plano dije, no, es que esto ya no lo entiendo, y pues sí, es hasta el momento he decidido dejar de ver qué va a pasar y de chismear qué va a pasar, porque ya no me interesa saber qué va a pasar, ni siquiera me interesa si reviven, mueren, reviven, no me interesa, es más, que se mueran todos. Sí, por esta razón decidí ponerlo en este caso, porque como que no recuerdo otro anime que haya hecho como tanto boom y que me haya decepcionado tanto, porque, a ver, he visto por ejemplo Jujutsu Kaisen también, que en su entonces pues se hizo muy popular y empecé a interesarme en él y lo vi y sigo chismeando el manga y me gusta mucho, pero en Tokyo Revengers sí ha sido una decepción tras otra y he perdido ya la paciencia, y sé que no soy la única. Y pues eso fue todo por este video, espero les haya gustado, les haya divertido y entretenido. Y de nueva cuenta, antes de que se oculte la luz del día, por aquí abajo por favor pongan sus respuestas, me gustaría mucho leerlas. Y de igual manera, si tienen sus canales de YouTube, pues hagan este tag, sería pues muy divertido ver más respuestas de esto. Y pues sí, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo espero vernos prontito este año y no cerrar el año con solo este video. Quiero subir más, pero sí, si no nos vemos, feliz Navidad. Nada, cuídense mucho. Adiós. ¿Cuánto llevamos? 21 minutos, no puede ser. Ok, ya faltan poquitos.